Yo a la enseñanza de hoy, a esta predicación, le he puesto como título Vasos frágiles para un gran plan. Vasos frágiles para un gran plan. Yo te voy a invitar que ahí puedas abrir tu Biblia, o encenderla, y puedas ir a 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 9. Y vamos a leer un texto donde podemos ir entendiendo por qué el título de esta enseñanza, por qué el título de esta predicación. Vasos frágiles. Porque somos vasos de barro, somos vasos frágiles para un gran plan. ¿Lo tenéis? Sí, leemos. Pero tenemos, dice el apóstol Pablo, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hay una historia que me llama mucho la atención. Una historia, una fábula, es algo ficticio. Habla de un reino en Occidente, en el que el rey de este reino, todos los días, él tenía 2 vasijas de barro. Y todos los días él iba al río a por agua. Y una de estas vasijas estaba agrietada, tenía una grieta. Dice que este rey todos los días iba al río, cogía agua y luego volvía a su palacio. Y la vasija que tenía la grieta, que estaba agrietada, ella siempre se decía para sí mismo. Porque cuando llegaba al palacio, siempre llegaba a mitad de agua. El rey la llenaba, pero cuando llegaba al palacio estaba a medias. Ella siempre decía, soy inútil, no sirvo para nada. Y veía a la otra vasija que siempre llegaba llena, una vasija, podríamos decir, perfecta, porque no se regaba nada, no estaba agrietada. Y esta vasija agrietada habló con el rey y le dijo, ya no me uses más, porque soy una vasija inútil. Soy una vasija que no está cumpliendo con el plan que tú quieres que yo cumpla. Y este rey lo que hizo fue coger la vasija y la llevó a recorrer el camino que todos los días ellos andaban. Y para la sorpresa de esta vasija, cuando el rey caminaba por el camino, por el sendero, que recorría todos los días para recoger el agua y para llevarla al palacio, donde la vasija regaba su agua por sus grietas, habían unas flores hermosas, unas flores que la misma vasija se quedaba impactada, porque ella no era consciente de lo que estaba sucediendo. Pero el rey sabía lo que estaba pasando. El rey sabía que era una vasija que tenía grietas, pero él no la rechazó. Más bien cuando esta vasija reconoce que era inútil, decía ella, que no podía él usarle, él le demuestra que sí que la está usando. E incluso era más útil que la vasija que estaba en perfecto estado, que la vasija que no tenía ningún tipo de grietas. Y esto pasa con nuestras vidas, porque cuando nosotros leemos este texto, el apóstol Pablo dice que nosotros somos vasijas frágiles, vasos de barro. Y como iglesia nosotros tenemos que entender que la iglesia está formada por vasos frágiles, por vasijas de barro que no somos nada, que somos incapaces de muchas cosas. Y como esta vasija que estaba agrietada, a veces ni sabemos lo que Dios está haciendo. Pero Dios nos está usando, Dios está contando con nosotros a pesar de nuestras situaciones. A pesar de que somos vasijas frágiles, Dios cuenta con nuestras vidas para poder cumplir su plan, para poder manifestar su poder. Hemos estado hablando en las semanas anteriores de que hay un gran plan. El plan de Dios es un gran plan y que el plan no ha cambiado, también escuchábamos de que todos somos necesarios en la obra de Dios. Y hoy yo quiero hablar y entiendo, conforme a lo que también he estado orando, que esto es lo que Dios quiere hablarnos como iglesia, que Dios quiere cumplir su plan a través de nosotros, a pesar de que somos vasijas frágiles. Pero la pregunta es,
¿cómo nosotros podremos cumplir este plan? ¿O cómo, siendo vasijas frágiles, Dios puede contar con nosotros? ¿Qué debemos hacer para que Dios manifieste su poder en nuestras vidas? Para que podamos vivir esa sobrenaturalidad de Dios. Y hay 3 pasos que a mí me gustaría que pudiésemos ver, que pudiésemos analizar. 3 pasos que tenemos que dar para que ese plan que Dios tiene, ese gran plan que Dios tiene para con nosotros, se pueda cumplir a pesar de nosotros, a pesar de nuestra realidad, a pesar de lo que nosotros podemos estar atravesando. Y el primer paso lo vemos ahí en el versículo 7. El apóstol Pablo habla y dice, pero tenemos un tesoro, este tesoro en vasos de barro. El primer paso es que nosotros tenemos que reconocer nuestra fragilidad. El apóstol Pablo está enseñando, porque él escribe la carta a los Corintios por situaciones que estaban pasando allí en la iglesia. Y él está en una enseñanza y él habla acerca, cuando habla del tesoro, habla del evangelio, que realmente, incluso él dice, porque reconoce que es un vaso de barro, un vaso frágil, y que lo que es realmente importante no es el vaso, sino el gran tesoro que está dentro del vaso, que es el evangelio, que es Cristo, que es Dios mismo morando en nosotros. Y creo que esto es algo que nosotros tenemos que entender y aprender, que no somos nada, somos torpes. ¿Hay algún torpe aquí? Muy pocos torpes. Este mensaje no... Creo que me he equivocado de mensaje. Somos torpes, cometemos muchos errores, somos tan frágiles. Me pasó algo muy curioso esta semana. Estábamos en el hospital con mi esposa por diferentes situaciones de salud y le estaban haciendo unos exámenes, y cuando ya terminaron de hacer unas pruebas, esto el día miércoles, y yo le pregunto a la enfermera, le digo, porque ya habían hecho las pruebas y teníamos que estar 2 horas allí esperando a reposar y tal para poder salir e ir a casa. Y yo le pregunto a la enfermera, le digo, cuando sea el tiempo de irnos, ¿nos vas a avisar? Y ella me dice, no, porque yo ya me marcho. Yo no te puedo venir a avisar porque yo me voy. Y me dice, me voy porque tengo que ir al médico. Y claro, yo ahí mismo se me vino a la mente, qué frágiles somos. Porque esta enfermera, a veces nosotros vamos al médico, nos atienden los enfermeros, nos atiende el personal que está ahí en el hospital, y pensamos que quizás ellos no están pasando por situaciones. Pensamos que ellos están fuertes. Pensamos que los médicos son los médicos, ¿verdad? Los médicos no se sanan a sí mismos. No, son frágiles. Ellos también, los médicos. Bueno, aquí tenemos un médico, Diego. ¿Vas al médico? Sí, va al médico Diego también, aunque es médico. Y esto demuestra que hay una fragilidad en nosotros que debemos reconocer. Pero ¿cómo hacemos para reconocer esa fragilidad? Claro, postrándonos al Señor. Y hay un versículo que, leyendo esto, meditando en esto, en Salmos 39:4, David decía, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Dice, sepa yo cuán frágil soy. David le está diciendo, Señor, ayúdame a reconocer mi fragilidad. Ayúdame a conocer que aunque tú estás conmigo y aunque quizás yo soy el rey, soy frágil, que no soy nada. Dice, ¿cuántos son mis días? Porque él reconoce que la vida del hombre es nada, que hoy está y mañana no está. Entonces, cuando nosotros reconocemos esto, entonces, ¿qué hacemos? Vamos delante del Señor. Porque claro, no nos sirve de nada reconocer que somos frágiles si no hacemos nada. Necesitamos ir delante del Señor y decir, Señor, ayúdame a poder reconocer cuál es mi debilidad. Ayúdame a poder reconocer en dónde está mi fragilidad. Ayúdame a reconocer cuáles son las situaciones que yo necesito poder fortalecer en mi vida para no estar roto
O incluso hemos llegado delante del Señor rotos, dañados, porque somos frágiles. Porque somos frágiles. Y es más, la mayoría de los que estamos aquí hemos llegado a los caminos del Señor rotos, dañados, lastimados, con tantas situaciones, con tantas cuestiones en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos frágiles. No somos nada. Pero cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, cuando nosotros reconocemos y estamos dispuestos a que Dios use nuestras vidas, estamos dispuestos en nuestros corazones a que Dios haga su obra en nosotros, a que Dios, como Él dice, este tesoro en vasos de barro. Cuando nosotros deseamos que ese tesoro esté en nosotros, entonces hacemos como el apóstol Pablo, reconocemos que no somos nada y entonces buscamos a Dios y le decimos, Señor, yo no soy nada, pero yo necesito que tú obres en mi vida. Yo necesito que tú quebrantes todo aquello que impide que incluso yo reconozca que soy débil, porque a veces hay eso en nuestras vidas, ¿verdad? A veces pensamos que todo lo podemos hacer, que no somos frágiles, que no somos débiles. Ese es el orgullo, nos impide humillar nuestras vidas delante del Señor. El orgullo a veces impide que podamos dejar que Dios obre en nosotros, porque Dios quiere obrar y cuando nosotros reconocemos que somos frágiles y que no somos nada, pero delante de la presencia del Señor, es aquí donde empieza esa vida sobrenatural de la que tanto estamos hablando a lo largo de este año. ¿Cómo viviremos una vida sobrenatural? Si no nos rendimos delante del Señor, reconociendo que no somos nosotros, que es Dios en nosotros el que obra, el que hace milagros, el que manifiesta su poder. Es Él, no somos nosotros. Y es aquí donde realmente empieza esa vida sobrenatural. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, cuando nosotros buscamos a Dios y le decimos, Señor, yo no soy nada, Señor, yo soy débil. Padre, mira, estoy luchando con esto, estoy luchando continuamente, pero yo sé que soy débil y que no puedo. Pero en ti, como decía el apóstol Pablo, porque en cuanto soy débil, soy fuerte. ¿Por qué soy fuerte? Porque el Señor me ayuda. Y es aquí donde yo quiero que podamos hablar del segundo paso que tenemos que dar. Lo encontramos ahí en el versículo 8 y versículo 9. Decía que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. El segundo paso es que nosotros tenemos que aprender a superar las adversidades con la ayuda del Espíritu Santo. Porque como decíamos antes, cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad en medio de nuestras situaciones, en medio de las adversidades que estamos atravesando, si reconocemos nuestra debilidad delante del Señor, entonces podremos ser capaces de superar las adversidades. Porque todo va ligado. Todo va ligado cuando tú reconoces la debilidad, cuando yo reconozco que soy débil, porque yo sé cuál es mi debilidad. Aunque yo al 100% soy débil, todo en mí es débil. Pero hay cuestiones que nos debilitan aún más. Hay situaciones con las que luchamos más todavía. Hay situaciones con las que cada día estamos batallando, con las que cada día estamos renegando y Señor, ¿por qué? ¿Por qué todos los días lucho con esto? Y siempre está ahí, siempre está ahí. Pero cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, podemos decir como el apóstol Pablo, estoy atribulado, pero no estoy angustiado. Estoy atravesando situaciones, pero tengo paz en mi corazón. Me ha llegado la factura de la luz este mes, pero no pasa nada. Me han mandado 300 euros, no pasa nada. Tengo gozo en mi corazón porque el Señor es mi proveedor. Hay tantas situaciones que pasamos en nuestro diario vivir. Hay tantas luchas y todos atravesamos por situaciones. Por eso es importante reconocer que somos débiles, reconocer que somos frágiles. Porque ¿cómo el Señor puede ayudarnos si no reconocemos nuestra fragilidad? Y quizás Dios no lo ha hecho en alguno de los que estáis aquí, porque quizás aún no habéis reconocido que sois débiles. Porque el primer paso que debemos de dar para poder
recibir esa ayuda es reconocer cuál es nuestra condición, cuál es nuestra realidad, qué es lo que estoy viviendo. Y quizás aún no habéis reconocido esa debilidad. Y cuando reconoces eso, estás reconociendo que lo que necesitas es a Jesucristo. Necesitas que Dios obre en tu vida, que Dios se manifieste, que Dios te ayude en medio de las situaciones. Porque, como decía el apóstol Pablo, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Pero por qué somos fuertes? Porque es el Espíritu Santo de Dios que nos está ayudando continuamente a poder superar las adversidades. Es el Espíritu Santo que nos ayuda. Porque ¿cómo podremos nosotros superar las adversidades por nosotros mismos? ¿Podremos? ¿Alguien que puede? Que levante su mano. ¿No? ¿Nadie? Porque no podemos. Nadie puede superar las adversidades de la vida. Es más, cuando Jesús ya encomendó a sus discípulos y Él ya iba al cielo, Él le dice, en el mundo vais a tener aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces lo que Jesús está diciendo es, sí, en el mundo vais a tener aflicciones, pero tranquilos, yo ya vencí. Pero luego también es precioso porque no solamente dice confía, pero también dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando nosotros entendemos que Dios está con nosotros todos los días, entonces buscamos su presencia, buscamos su rostro, oramos para que Él obre en nosotros y nos ayude, nos fortalezca en medio de nuestra debilidad. Porque hay este anhelo en nuestro corazón de ser parte de este gran plan. Reconocemos que somos vasijas de barro, que somos vasijas frágiles, que nos rompemos con lo que sea. Con cualquier situación nos rompemos. Cualquier situación que puede venir a nuestras vidas, si el Espíritu Santo no obra en nosotros, nos rompe, nos daña, llena nuestro corazón de odio, de rencor. Porque somos frágiles, porque somos débiles. Pero cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, entonces dice, somos fuertes. Es como esta vasija, ¿verdad? En las manos del rey, agrietada. Ella ni siquiera sabía lo que el rey estaba haciendo. Porque a veces nos pasa eso, ¿verdad? Queremos saber qué es lo que Dios está haciendo. Y como Dios no está haciendo nada, entonces yo no soy útil. Ay, es que como yo me miro al espejo y veo mi condición, conozco mis grietas, conozco mis debilidades, entonces Dios no está haciendo nada. Dios no puede hacer nada en mi vida. Dios no puede, pero vemos a esta vasija en las manos de este rey, que el rey le lleva y le muestra todo lo que ella había hecho. Porque el rey, la vasija en manos del rey, había sido de mucha utilidad para que estas flores hermosas puedan florecer. Y la vasija no se daba cuenta. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Pero también dice la palabra que aunque no podamos ver, ¿qué dice? Dios está obrando. Aunque mis ojos no puedan ver, Dios está obrando. Dios está moviendo. Dios está haciendo una obra. Dios está manifestando su poder en nuestras vidas. Porque es así. Ayer hablaba con una persona y hablábamos y comentábamos, ¿no?, del proceso que atravesamos desde que entregamos o decidimos que Dios sobre nosotros hasta que realmente nos encontramos en un punto en el que queremos darlo todo por el Señor. Es un proceso y en ocasiones de años. Hay otra gente que dura mucho menos, pero son procesos y situaciones que nosotros vamos pasando y que a veces parece que no pasa nada. Y a veces nosotros mismos no nos vemos. Yo le decía a él, es que es una pasada porque ahora yo veo tu rostro, veo tu cara y eres otro. Eres otro porque yo le vi cuando él llegó y súper serio así, ¿no? Como no me digas nada. Pero ahora tú le ves y abrazando a todo el mundo, amando a todo el mundo, hablando con todos. Y dices, qué pasada. Porque en las manos del rey somos de mucha utilidad. Y a veces no somos conscientes, pero a veces tú le puedes dar un abrazo a una persona, a un hermano en la iglesia, y tú no sabes cuánto esta persona está necesitando ese abrazo. Y quizás gracias a ese abrazo, esa persona sale de este lugar bendecida. Y quizás nunca te vas a enterar,
de lo que ha pasado. Pero el Rey ha usado tu vida, esa vasija agrietada, porque somos débiles, pero en manos del Rey podemos hacer grandes cosas. Segunda de Corintios 4, 16 y 18 dice, si quieres apúntalo, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque, dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, lo que me atribula, lo que me quita la paz, sino lo que no se ve. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. A veces nos angustiamos y nos atribulamos y estamos derrotados porque estamos pasando una situación que es material, que es visible, que no podemos o no sabemos cómo sobrellevarla, pero cuando nosotros estamos dispuestos a que Dios nos use, a que Dios nos tenga en cuenta para cumplir su plan, entonces no miramos nuestra vida conforme a lo que está pasando ahora, sino nos enfocamos en lo eterno, nos enfocamos en aquello que Dios ha prometido, en lo eterno, puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros hacemos esto, entonces superamos las adversidades. Pero para ello necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no nos ayuda, ¿cómo seremos fuertes en medio de las debilidades? ¿Cómo podremos poner nuestros ojos en lo eterno? Si esto no tiene nada que ver con lo humano, no tiene nada que ver con nosotros. Porque nosotros no podemos hacer nada. Pero si el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, entonces todo puede cambiar si nosotros así lo permitimos. Si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. El siguiente paso que nosotros tenemos que dar, porque cuando nosotros queremos ser parte de este plan, hablamos, ¿no?, de que somos vasijas frágiles, vasijas de barro, vasos de barro. Y hay un gran plan, este evangelio, Jesucristo que quiere hacer la obra, que quiere llegar a la gente. Pero vemos que a pesar de nuestras situaciones, Dios cuenta con nosotros para manifestar su poder, para cumplir este plan. Y vemos, ¿verdad? Primeramente tenemos que reconocer nuestra fragilidad. Decirle al Señor que somos débiles, aunque Él ya lo sabe. ¿O creéis que Él no lo sabe? Sí lo sabe. Pero nosotros tenemos que tener esa humildad, tener esa capacidad de humillarnos delante de Él para poder reconocer que no somos nada. Señor, no soy nada. Señor, no soy nada. Señor, ¿cómo podré yo hablar a la iglesia? ¿Cómo podré yo, qué tengo yo para dar a la iglesia? Para poder traer este alimento sólido y espiritual que nosotros estamos necesitando para que Dios obre en nuestras vidas. ¿Cómo? El Señor dice, es que yo he puesto mis palabras en tu boca. Y no vas a decir lo que tú quieras, sino lo que yo te diga. Eso vas a decir. Porque no somos nosotros. Es el Señor que hace la obra en nosotros. Y cuando también nosotros aprendemos a superar las adversidades con la ayuda del Espíritu Santo, porque como decía antes, todo va alineado, todo va ligado. Entonces el tercer paso es que nosotros tenemos que ser de aquellos que siempre, siempre le dan la gloria a Dios. Porque Pablo decía, ahí al final del versículo 7, para que la excelencia del poder, ¿cómo dice? ¿Estamos aquí? ¿Cómo dice? Para que la excelencia del poder y no de nosotros. Pablo dice, es que somos vasijas en vasos de barro, somos débiles. Pero ¿por qué Dios usa vasijas de barro? Para que su tesoro
esté guardado en esas vasijas débiles que no valen nada, que no sirven para nada, pero que en las manos de Dios pueden tener una utilidad. Dice, porque de esta manera la excelencia del poder de Dios será suya su gloria, será su gloria. La gloria es solamente suya y no de nosotros, porque nosotros somos vasijas de barro, somos frágiles. Entonces, ¿cómo una vasija de barro va a ser algo sobrenatural? Porque no se trata de nosotros, sino de quién está en nosotros. Quizás Dios te ha usado en algún momento para orar por alguien y quizás esta persona se ha sanado. ¿De quién es la gloria? Quizás Dios te usó en un evangelismo y alguien entregó su vida a Cristo. O fuiste alguno de los encuestadores que ayer alguien dejó sus datos. ¿De quién es la gloria? ¿Quién convenció a esta persona de pecado, de justicia y de juicio? Dios. Entonces, ¿de quién es la gloria? De Dios. ¿Quién murió por nuestros pecados? ¿De quién es la gloria? No hay nada que nosotros podamos hacer. O sea, no somos merecedores de nada. Mucho menos de que podamos vanagloriarnos, porque ya no hablamos de gloria, sino de vanagloria. Porque no somos nada, no tenemos capacidad de hacer nada. Pero en las manos de Dios podemos hacer grandes cosas. Podemos hacer maravillas. Gracias. Podemos hacer cosas impresionantes, pero no por nuestra capacidad, sino por la capacidad y el poder que se manifiesta en nosotros, que es la obra mismo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que aprender, así como decía el apóstol Pablo, a darle siempre la gloria a Dios, porque la excelencia del poder tiene que ser de Dios y no de nosotros. Efesios 3, 20, 21 dice, y aquel, me encanta, que es poderoso para hacer todas las cosas. Porque nosotros, nanay, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante. Imaginaros, O sea, su poder ni siquiera se limita a lo que nosotros podemos imaginar. Él dice, mucho más abundante de lo que podemos nosotros entender, lo que pudimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Porque de Él es la gloria. Cuando nosotros nos sumamos a este plan eterno que Dios tiene para su iglesia, para el mundo, nosotros tenemos que aprender, porque aquí todos somos vasijas, todos. ¿Hay alguien aquí que no sea vasija de barro, frágil, débil? ¿Puedes levantar tu mano, por favor? Luego todos nos tomaremos fotos contigo. Vi una mano por ahí levantada. Luego nos tomaremos fotos. Todos somos débiles, frágiles. Entonces, si nosotros queremos y anhelamos ser parte de esto, que ya nos están hablando, y Dios nos está hablando ya a lo largo de estas últimas semanas de este año, queremos vivir en lo sobrenatural, queremos ser parte de ese plan, que es precioso, que es eterno. Yo hablaba con una persona la semana pasada y le decía, hablando un poco del servicio, de la obra que podemos hacer, el poder entregarnos al Señor. Y yo le decía, es que no hay nada que el ser humano pueda hacer que sea más importante que el privilegio que tenemos de poder servir en la extensión del reino, que servir al reino de Dios. ¿Hay algo acaso más importante que esto? ¿Hay algo acaso que tenga mucho más valor que ser parte de la extensión del reino? ¿Qué harías si hoy Cristiano Ronaldo te invita a ser parte de alguno de sus proyectos empresariales? ¿Qué harías? Se ríen. Alguno se volvería loco. Y ya si eres fan de Cristiano Ronaldo, ya ni te digo. Ya si se lo dicen a Miguel Ángel, se muere. Miguel Ángel es mío, es muy fan de mi hijo, muy fan del Real Madrid y de Cristiano Ronaldo. Yo de Messi, el Barça.
El Barça para Cristo. Nos volveríamos locos porque es una figura, un personaje reconocido a nivel mundial. Y dice, ostras, Cristiano Ronaldo quiere contar conmigo para ser parte de, que aparte estamos hablando de un tío que es, aparte que es futbolísticamente es una pasada, también un tío muy, muy listo. Empresarialmente ha conseguido muchas cosas. Imaginaros, esto es muy importante. Pero ahora estamos hablando de que aquel que ha creado a Cristiano Ronaldo, aquel que creó a Messi, aquel que ha hecho a Lamine Yamal, a todas estas figuras que a veces te ponen ahí a temblar y a brincar, aquel que ha creado a todas estas figuras y aquel que ha permitido que todos estos personajes consigan lo que han conseguido, ahora Él te está invitando a ti a ser parte de este gran proyecto de vida. ¡Qué pasada! O sea, cuando nosotros vemos las cosas desde esta manera, desde esta perspectiva, entonces cambia nuestra forma de ver las cosas. Entonces le damos un valor diferente. Entonces yo creo que hoy más de uno dirá, Señor, yo quiero ser parte de este gran plan. No lo había visto de esta manera, Señor, yo quiero que cuentes conmigo. Ayúdame a reconocer mis debilidades. Espíritu Santo, ayúdame a poder superar mis adversidades para poder estar calificado, para poder estar apto para ser parte de este plan. Reconociendo que toda la gloria siempre será tuya. A pesar de lo que tú hagas a través de mi vida, lo que sea que vayas a hacer, me da igual, no es por mí, es por ti y la gloria siempre, por los siglos de los siglos, es tuya, Señor. Entonces la gran pregunta, para poder ir terminando, y me gustaría que por favor pudiese ir pasando, la gran pregunta es, ¿cuántos de los que estamos hoy en este lugar queremos ser parte de este plan? A pesar de mi condición. Porque quizás hoy estás en este lugar y has venido por primera vez y estás roto, estás dañado, has pasado situaciones complejas, has pasado por situaciones que te han quizás robado la esperanza de que algo pueda cambiar en ti. Quizás estás en este lugar y esta es tu condición. Pero a pesar de eso, si hoy tú decides en tu corazón o dices, ya no quiero vivir más con esto, hoy Dios puede obrar en tu vida. Hoy Dios puede sanarte. Hoy Dios puede restaurarte. Y es más, a partir de hoy mismo puedes empezar a ser parte de este gran plan. ¿Sabes por qué? Porque Dios hoy puede obrar en tu vida y tú vas a salir de este lugar y vas a llegar a casa y le vas a decir a tu familia, no sabéis lo que me ha pasado. Y te van a preguntar, ¿qué? Y vas a decir, aquel que creó a Cristiano Ronaldo me ha dicho que sea parte de su plan, de un gran proyecto de vida. Y va en cadena, va en cadena, va en cadena. Y ya puedes hoy mismo ser parte de esto. Pero necesitamos reconocer que Él lo es todo y que nosotros no somos nada. No somos nada. Peluquería Solidaria. Es mucho más que un corte de pelo. Es sembrar para que Navarra conozca a Cristo. Agenda tu cita para el 6 de septiembre. Para más información, habla con nosotros en el stand de misiones. Anímate a participar e invitar a otros. Evangelismo septiembre de 2025. Este mes salimos a compartir el Evangelio en las calles. Todos los sábados a las 6:30 de la tarde. Próximas fechas y lugares. Sábado 6 de septiembre. En Carlos III, frente al Monumento al Encierro. Y en Cizur Mayor, en el Parque Erreniega número 72. Sábado 13 de septiembre. En Carlos III,
frente al Monumento al Encierro. Y en Barañáin, en la Plaza de los Tilos. Ven con nosotros. Ora, comparte y lleva el mensaje de salvación. Hay solución. Desde hace varios años, hemos estado trabajando en Barañáin a través de reuniones en hogares, evangelismo en las calles y tiempos de oración. Gracias a este esfuerzo constante, el Señor ha permitido que muchas personas lleguen, le conozcan y se integren en la iglesia, donde hoy sirven como obreros. Como fruto de este trabajo, Dios nos ha dado la oportunidad de establecer un lugar de predicación en Barañáin. A finales del año 2023, pudimos adquirir unas instalaciones para este fin. Todo el Centro Cristiano Cristo el Camino, y en especial aquellos que residen en Barañáin, hemos asumido esta responsabilidad de ser sal y luz en este lugar. Gracias a la ayuda de Dios, hoy podemos informaros de que este lugar de predicación está prácticamente terminado, y empezaremos este 7 de septiembre para la gloria de Dios. Agradecemos vuestras oraciones y apoyo en este proyecto, confiando en que el Señor seguirá guiando y bendiciendo esta obra. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.